Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Hola Vicente, buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Te saluda hoy, sábado 9 de mayo del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía. Gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este día estoy lleno de muchas bendiciones, de trabajo para todos ustedes. Ya llegué con nueva presidenta, que este gobierno sea exitoso, ¿verdad? Para beneficio de todos nosotros y darle los éxitos correspondientes. Así que muchas gracias por estar en sintonía hoy sábado aquí de Coronado. Estamos desde la Palmera Central contentos. Aquí hay fiestas de Coronado, donde están las fiestas patronales, que por aquí andamos el día de hoy. Un saludo allá a nuestro compañero Andy Torres, de estudio allá en Zapote, y a nuestra compañera también, Rebeca Navarrete, internacional de la publicidad y los anuncios. Así que gracias. Compartir este día sábado aquí desde el bonito cantón Coronado. Muchas actividades, por cierto, celebrando al patrono, ¿verdad? San Isidro Lavador, esta semana y la próxima. Bueno, vamos a trasladarnos hasta Heredia para hablar con Gensi, una segunda entrevista, Gensi, asesor financiero, que vamos a dedicar esta hora para ver dónde invertir nuestros recursos, técnicas que existen para este tipo de negocios. Así que, buenos días, Gensi, ¿cómo amanece? Buenos días, don Marlon. Excelente día hoy. Súper entusiasmado de compartir nuevamente con usted, con Radio Costa Rica y toda la audiencia. Bueno, muy bien, Gensi. Mañana muy asoleada y fría, bueno, fría no, aquí es Coronado siempre frío, me imagino que Heredia también está muy bonito el tiempo hoy. Está bastante bonito el clima, despejado, la verdad. Aprovechemos el tiempo ya, Gensi. Vamos a ver, cuando hablamos de inversión, ¿verdad? Correcto. Y entendiendo que, bueno, estos conflictos a nivel del mundo, ¿verdad? Sube el precio de la gasolina, no sé si el dólar se va a disparar o la moneda, pero bueno, el mundo tiene que continuar y no podemos estar ahí a la expectativa que va a pasar, no va a pasar, ¿verdad? Entonces, para la audiencia nuestra, eh, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones, gente? Digamos, como si vos me estuvieras vendiendo un plan a mí, porque tengo un dinerito ahí haciendo nada, haciendo juego ahí en los bancos, ¿verdad? Que ahora también hay como un malestar en la sociedad, algunas políticas que los bancos te piden un 20 monto mínimo ahí en las cuentas. Tal vez eso no se ha aclarado porque no es para toda la gente, pero bueno, hay gente que sí tiene algún recurso económico importante, entonces ya ahí tienen el dinero que el banco les paga X cantidad de intereses, ¿verdad? ¿Cómo sería, digamos, ese primer contacto, esa primera relación comercial con vos? Claro, excelente. Muchas gracias, don Marlon, por esa oportunidad y por esa introducción.
Básicamente, ese primer acercamiento con mi persona y es una asesoría integral, una asesoría y una solución patrimonial, que es un acompañamiento de por vida, no solamente un primer acercamiento, se da la asesoría o la reunión, sino que más bien se da un acompañamiento integral durante todo el plazo de la inversión, tanto previo durante e incluso cuando se va a liquidar la inversión de cada uno de los inversionistas, ¿verdad? O clientes potenciales. En estas asesorías, ¿verdad? Que son personalizadas, no se recomienda el mismo instrumento de inversión a todas las personas. Esto es básicamente un traje a la medida y es cuando usted va, literalmente, cuando usted va al doctor y le recomienda un medicamento para su malestar, para su dolor, ¿verdad? Nosotros básicamente nos convertimos en esa persona que adaptamos las diferentes opciones, herramientas que existen actualmente, tanto en el mercado nacional, mercado bursátil, mercado inmobiliario y a nivel internacional, donde las personas, en base a su perfil de inversionista, su meta, su objetivo, su horizonte de inversión y también principalmente el capital con el que cuenten en este momento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que usted, don Marlon, decida o que tenga un capital estacionado, ¿verdad? Estancado y quiera moverlo en una opción de inversión. Principalmente esos son los puntos que vamos a analizar. ¿Qué quiere lograr y en cuánto tiempo va a poder lograr ese objetivo? Aquí en esta asesoría y en ese acompañamiento que es de por vida, justamente es donde analizamos eso, donde usted va a poder tener muy claro las condiciones, las reglas del juego y no realmente lo que usted o cada persona piensa sobre el dinero, sino que ahí vamos a irnos educando poco a poco con herramientas, eh, acceso a herramientas que le permiten llevar un presupuesto mensual, una calculadora que le permita a usted calcular cuánto podrá tener en un determinado plazo con interés compuesto y también herramientas que le permitan a usted aclarar esas metas y esos objetivos como un vision board, ¿verdad? Que le permita a usted establecer metas tanto a nivel personal, desarrollo económico y desarrollo incluso espiritual, ¿verdad? Donde ese tipo de mentalidad es la que hay que aplicar tanto para el dinero y en todos los ámbitos de la vida, porque al final son hábitos que las personas deben ir aplicando todos los días para ir mejorando en todos esos aristas de la vida que influyen directamente en nuestro comportamiento y nuestra relación y administración con el dinero. Entonces es importante ver todo eso. Incluso nosotros nos convertimos hasta en su psicólogo a nivel financiero para poder guiarlo y que usted tome una decisión informada, ¿verdad? Con las reglas claras y así tome la mejor decisión y la que mejor le conviene a usted, ¿verdad? El siguiente paso es después de esta asesoría, si la persona necesita tener reuniones virtuales o incluso una reunión presencial, se puede dar, ¿verdad? Sin ningún otro costo adicional. ¿Ok? Sería solamente con un pago único. No es como cuando usted paga una membresía o una anualidad, que hay alguna renovación. Simplemente se hace un pago único sobre ese servicio. ¿Qué pasa con el tema de las monedas virtuales? Que ha estado muy ahora en este mundo tan tecnológico, que inclusive ya pagas hasta con el mismo celular y que la moneda prácticamente cash que llamamos nosotros no se usa, ¿verdad? Eso en realidad va a llegar un momento en la vida nuestra, de este mundo tan tecnológico, que ya el dinero físico irá a desaparecer. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese campo? Excelente pregunta, don Marlon. De hecho, yo pienso que no realmente no va a desaparecer porque también somos muy perceptibles a esa obtención del dinero de manera tangible, ¿verdad? Entonces, eso también por temas de recursos y facilidad con algunos otros tipos de negocios que manejan muchas veces, tal vez no desde la manejos, por ejemplo, de datáfonos o manejos de otras herramientas,
ahora está la opción de un simple móvil o una transferencia, pero este tipo de monedas sí han venido a revolucionar. Si usted habla, por ejemplo, de criptomonedas, hay muchísimas ahora a nivel del mercado y van a seguir saliendo y van a seguir teniendo respaldo y se van a seguir captando capital. Las principales o las más grandes de estas monedas digitales o criptomonedas, podemos estar hablando, por ejemplo, de la más grande, que es el Bitcoin, que es la moneda, ¿verdad? La más de la que hemos escuchado, incluso desde hace muchos años, ya tiene décadas de existir y donde las personas pueden ir a diversificar un capital en ese tipo de herramientas o de monedas, sin embargo, sabiendo y estando por enterados de que este tipo de inversiones siempre se piensan en un largo plazo, nunca es pensado en un corto plazo, siempre con un horizonte a largo plazo, ¿verdad? Para poder tener un retorno de inversión. Y no es que incluso estas opciones no funcionen, sino que usted debe estar enterado de cómo funciona, cómo se maneja, qué wallets, porque también qué billeteras, ¿verdad? En términos en español, son las que usted puede utilizar, cuál es la que mejor le conviene. Ahí si hay costos, costos fijos o costos detrás de esa formalización, de esa inversión, de esa criptomoneda, y así usted pueda gestionar su cartera, ¿verdad? A nivel interno y usted asuma la responsabilidad de cómo manejar estas monedas, ¿verdad? Desde la experiencia las he utilizado, monedas como para mencionar Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, son algunas otras herramientas o monedas que he utilizado para a nivel, este, a nivel personal. También manejo herramientas de inversión que siguen el índice. Es un índice que sigue directamente el comportamiento de esta moneda que es el Bitcoin. Entonces, también si las personas quisieran tener una opción de diversificar su capital o intentar aprender un poco más, ¿verdad? Eso ya es en la persona que quiere educarse más, que quiere recibir más de este tipo de información, puede hacerlo por medio de mi persona para poder ir profundizando más en el tema de criptomonedas, ¿verdad? Eso sí, asumiendo el riesgo de esa persona, con las indicaciones, con las recomendaciones, pero la persona decide tal cual qué monedas comprar en base a las sugerencias y a lo que esté sucediendo en el mercado en ese momento. La parte de lo inmobiliario, cuando hablamos de inmobiliario, ¿qué hacemos una inversión en un edificio, una inversión en terrenos, en una finca, en el activo palpable? Es menos riesgoso en estos tiempos porque siempre he dicho que la plusvalía en las cosas que cada vez son más elevadas, ¿verdad? Sobre todo el metro cuadrado, ¿verdad? Si hablamos ya de terrenos, pues, sí, y también depende de la zona, que esa es otra parte que quería preguntarte, ¿verdad? Hay muchas zonas atractivas donde usted si tiene un capital y sabe que en 10 años va a pasar una carretera, van a construir, las comunidades se siguen expandiendo, ¿verdad? Esas serían inversiones, tal vez no ves las ganancias ya, pero sí puedes adquirir terrenos que no sé, con tu experiencia porque hay una cultura de nuestros abuelos, ¿verdad? Que tenían esas grandes fincas, no sé si todavía lo tienen, ¿verdad? Con esa cantidad de hectáreas, que son terrenos muy quebrados, ¿verdad? Son terrenos muy quebrados, y dicen, pero ¿cómo voy a hacer una urbanización? ¿Cuánta plata tengo que invertir? ¿O cómo va a haber un centro comercial? Pero bueno, ahora pienso que también los hoteles de montaña y todo ese tipo de constructores que el turista lo que quiere es pues, meterse en la naturaleza y que tenga el río que le pase cerca, etcétera. Esos son activos importantes para que la gente pueda invertir sus recursos ahí. Es- Correcto, Marlon. De hecho, actualmente Costa Rica, desde hace años, recibe o está viviendo este fenómeno de la inversión extranjera directa en opciones o proyectos inmobiliarios, tanto de lujo, de ultralujo, donde eso hace un aumento en la plusvalía, tanto del terreno o del bien inmueble, ¿verdad?
también por el atractivo de las playas. Ahora hay opciones, y esas son las herramientas que incluso manejamos en estas asesorías y acompañamiento, donde usted no necesariamente tendría que empezar con capitales gigantes o conversando de millones de dólares, ¿verdad? Para poder iniciar a comprar un terreno en la playa o poder tener este tipo de ganancias o rendimientos que ya está ofreciendo el mercado actualmente, con rendimientos de incluso hasta un 32%, que eso a nivel de banca tradicional, eso no lo va a encontrar. Entonces, estas opciones de participaciones inmobiliarias le van a permitir a usted tener este rendimiento, ¿verdad? Obviamente, dentro de las opciones, hay tanto opciones de en corto plazo, mediano y largo plazo, ese es un método de tener estos rendimientos, es ir comprando, hacer la compra directa del lote, haciendo un buen estudio, la ubicación, los accesos, los servicios públicos y todo lo demás que venga o que visualice la persona, depende del proyecto, si va a ser un proyecto de vivienda para renta de Airbnb o incluso más bien si lo está pensando en algo más comercial, son los puntos que debe analizar la persona. Eso es una forma de hacer o invertir en bienes raíces o hacer una inversión inmobiliaria. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es, por ejemplo, invertir en opciones de participaciones inmobiliarias. Por ejemplo, puestos de bolsa de comercio, firmas de inversión de real estate directamente, donde usted participa como un codueño, un copropietario, co-desarrollador, donde asume tanto las responsabilidades como los beneficios de esos proyectos inmobiliarios, pero no necesariamente tiene que empezar a invertir millones de dólares. Hay diferentes opciones de inversión donde puede empezar desde, por ejemplo, $20,000, $10,000, $50,000 hasta $100,000 en adelante, según el rendimiento y el proyecto que la persona elija, según el plazo y la mejor opción que se adapte a esa persona. Por ejemplo, si una opción tiene un mayor riesgo que la otra, la persona decide si a pesar de tener una protección sobre ese capital, ¿verdad? Por medio de contratos, de seguros, de pólizas, si la persona quiere esperar un poco más de tiempo o prefiere recibir un poco menos de retorno de su inversión, pero en un menor plazo, ¿verdad? Y no esperar hasta que se cumpla un mayor plazo de inversión de 24 o 36 meses o incluso hasta 60 meses, que son 5 años. Entonces son diferentes opciones que están acá a la mano para que la persona pueda elegir cuál es la mejor opción que se adapta a ella. Muy bien. Ahora, eh, ¿cuánto capital se necesita para convertirse? O sea, en eso no hay límite, en sí. No hay un límite, en realidad, además del monto, que sí es importante, pero uno de los factores más importantes es el tiempo y esa paciencia con la que usted desee construir ese capital en un mediano y largo plazo, si ese es su objetivo. Si usted ya tiene un capital, por ejemplo, partiendo del ejemplo que usted mencionaba, que tiene, por ejemplo, un capital X, 10 millones, $5,000, $10,000, que pueda moverlo a una herramienta, ¿verdad? Eso le va a permitir a usted ir desarrollando un capital protegido durante ese tiempo de la inversión que esté, por ejemplo, cubierta sobre algún tema legal, temas de embargos o algo similar, que también eso es algo como una solución patrimonial para la persona que tiene un capital ahí desprotegido, pero a nivel de capitales mínimos o límites, las personas en Costa Rica pueden empezar incluso a invertir desde 50,000 colones o $100 al mes como un ahorro, ¿verdad? Que les genera intereses. Eso es un ahorro que les va a generar intereses todos los meses. Al final de ese plazo, sean 10, 15, 20 años, pueden crear su fondo de retiro, su fondo de jubilación. Hay un negocio de bienes raíces donde los bancos rematan muchas propiedades. Realmente ese negocio, bueno, primero hay que tener un capital más o menos, ¿verdad? Porque compras barato y vendes caro, ¿verdad?
pero es un buen negocio eso, de comprar terrenos, casas que están por rematarse. El banco lo que le interesa es recuperar prácticamente el costo de lo que prestó y no el valor de la propiedad en sí. Hay gente que se dedica a ese tipo de inversiones, o eso es también un poco riesgoso porque estás comprando una casa que ya fue utilizada, que tal vez está deteriorada, y a veces hay que invertir un poco de plata, pero si voy a poner un ejemplo, si la casa se remató, la casa vale 100 millones, el banco deme 50 y se la deja. ¿Ese tipo de inversiones vale la pena o al final también tenés que tener ya el comprador? Y ahí es donde viene la pregunta. ¿En esta época la gente realmente paga o estamos en un tema que la gente es un poco sigilosa a la hora de invertir y comprar? Porque a veces el momento no se presta o eso también es impredecible porque la gente siempre hay oferta y demanda en sí. Esa es una muy buena pregunta y un análisis que siempre me voy a una respuesta que tal vez es un poco cliché, pero es depende del riesgo que quiera asumir la persona, depende del capital que tenga y cuánto tiempo está dispuesto a esperar para recuperarlo durante ese tiempo de que adquiere, ¿verdad? Si incluso esa persona adquiere una deuda por el monto que usted dice, 50 millones, y no tenía el efectivo total, ¿verdad? Y no financió el 100%, sino que financió una parte y durante ese plazo poder pagar esas obligaciones, ¿verdad? Sobre ese bien inmueble o ese préstamo hipotecario. Ahora, eh, va a depender mucho si la persona quiere involucrarse directamente en este compra y venta de la propiedad, en el desarrollo, en el mantenimiento, en la renovación del bien inmueble para poder luego ir a vender, darle valor agregado, ¿verdad? A esta propiedad con todo lo que demande el bien inmueble para poder venderlo. Siempre va a haber una oferta y demanda a nivel de bienes inmuebles porque las personas ven esa oportunidad. Esto también se involucra mucho la parte de las tasas de interés, la tasa de interés en la que pueda ser obtenida el bien inmueble es algo, un análisis que debe hacer la persona que compre el bien inmueble, ¿verdad? Porque van a ser tasas fijas durante un tiempo y luego van a ser tasas variables, ¿verdad? Que van a ser costos que la persona debe ir asumiendo y debe considerar, ya sea con su contador o con su asesor de ese momento, para obtener el bien inmueble. Ahora, a la hora de la venta, siempre va a haber un mercado va a estar anuente y escuchando esas oportunidades. Entonces, a nivel de bienes y raíces y bienes inmuebles, siempre va a haber alguien ahí esperando una oportunidad como esas para poder comprar un bien inmueble, porque en el mediano y largo plazo va a ser una inversión muy rentable, de mucho valor agregado y que va a tener una plusvalía. Obviamente analizando todos los factores alrededor, si hay construcciones eh, si hay construcciones alrededores, si está cerca de los servicios, ¿verdad? Principales, supermercados, centros comerciales, para poder darle un valor agregado a ese bien inmueble. A nivel de empresas, Gens, hablo de empresas grandes que a veces se quedan sin capital, ¿verdad? Y ocupan socios que se acerquen para que se conviertan dueños o codueños, ¿verdad? De eso, eso también se puede prestar para que usted meta sus ahorros o es un tema un poco más riesgoso, porque hay empresas que se consolidan, pero por una u otra razón entran en crisis financiera, pero son exitosas porque ya tienen una marca consolidada, lo que ocupan es capital. Usted me dirá, bueno, y vaya al banco y pida un préstamo, pero también está la posibilidad de aliarse a otros socios que tienen recursos económicos, ¿verdad? Y ya forman parte de esa trayectoria que por muchos años les costó crear esa marca y comercializarla. Eso, te pongo la otra parte. Empresas muy nuevas que requieren ese empujón financiero, pero apenas están gateando, como decimos, apenas están empezando a surgir.
En eso también tiene que haber todo un análisis importante para no de alguna manera perder el dinero, cómo debilitarse en esa parte. Claro que sí, don Marlon, aquí es súper importante. Esta asesoría, al ser integral, también es una solución patrimonial 360, donde también contamos con aliados comerciales, tanto de la parte asesoría financiera, asesoría de inversiones, como proteger ese capital que ya está ahí y en caso de necesitar liquidez en un determinado tiempo en el año por alguna crisis que usted mencionaba o alguna eventualidad, también tenemos aliados comerciales para el tema de financiamiento. Usted lo mencionaba, de estas empresas que van gateando, pero también las empresas grandes les pasa, ¿verdad? Algún tema de liquidez. Entonces, es importante que a nivel de inversión siempre se consideren inversiones que les permitan tener liquidez, tengan muy claro la protección de ese capital y además tener herramientas que, por ejemplo, cuentas que estén en dinero líquido, capital de trabajo y dineros, por ejemplo, para previsiones de otros montos que haya que cubrir durante ese tiempo. Ahora, el tema de aliados comerciales con el tema de financiamiento que nosotros manejamos es directamente para pymes o empresarios, emprendedores que quieren impulsar ese negocio, ya sea por medio de un inversionista, ¿verdad? Del que nosotros podamos brindarle algún contacto y que si la persona está interesado en ese producto, en ese servicio, se hace la conexión y así la persona puede invertir y financiar y luego tener un retorno de inversión, así como también en este aliado comercial con el que contamos para el financiamiento, que las tasas son súper accesibles, son mejores que incluso que lo que te puede ofrecer un banco, ¿verdad? O cualquier otra financiera. Este aliado comercial ayuda mucho en la parte social, el desarrollo económico en lugares rurales, están tanto en Guanacaste y en el GAM, justamente están también en Paseo Colón, donde las personas pueden recibir ese acompañamiento, nosotros los referimos para que tengan esa asesoría, qué tanta capacidad, se analiza, perdón, la capacidad de pago de la persona para ver qué tanto capital es el que puede optar la persona. Entonces, por medio de este servicio, ¿verdad? De asesoría de inversiones, también se les da una solución patrimonial pensando en qué más quiere la persona. Tenemos clientes tanto, por ejemplo, distribuidores, personas que importan materias primas o productos para consumo masivo, los distribuyen. Tenemos empresas, por ejemplo, que se dedican a la parte de fumigación, temas de limpieza, entonces necesitan un capital de trabajo y un flujo de efectivo constante. Este tipo de solución para ellos es súper importante y súper valiosa. Entonces, no solo reciben la asesoría financiera y la parte de asesoría de inversión, sino también la parte de cómo poder ir expandiendo su empresa, ir creciéndola y haciendo que su empresa pueda dar incluso un mejor servicio y mayor capacidad, ¿verdad? De extensión a empresas más grandes o capacidad de distribución a lugares más lejanos con un financiamiento que les pueda beneficiar a tener toda esta ventaja competitiva con el mercado, porque el mercado también depende de la industria que esté, están también con capital bastante robusto allá afuera. Y esto lo digo porque la competencia o estos clientes con los que he conversado es lo que me han expresado. Entonces, es ahí donde uno se convierte ya en esa persona de confianza, de que traduce ¿en qué puedo invertir? Mira, si de acá en adelante invierto en un corto plazo, en un largo plazo, si invierto en colones, si voy a invertir en dólares, ¿qué me recomendás? Entonces ya se convierte en toda esa solución patrimonial 360 para cada uno de los clientes. Yo sé que los contadores te llevan los números a vos de manera ordenada, gente, pero a veces el contador no debería convertirse en un asesor financiero también, o sea, si querer que se salgan de su trabajo, que es llevar las cuentas claras, ¿verdad? Pero a veces, si hay un capital dando vueltas, más bien el contador debería decirle, mira, ese
dinero está haciendo ahí nada. Eh, o en realidad, digamos, dentro del gremio de la contabilidad, que bueno, ya es otra rama, ahí está la parte, esa espinita donde usted le dice al jefe o al patrón o al dueño, mira, esa plata, ponerla a producir. Es una plata que aunque está ahí estancada, que la tenés como de emergencia, pero bueno, dicha no se ha utilizado, más bien se capitaliza más ese ahorro, ¿verdad? No hay cultura en esa parte, los contadores en esa parte no se meten porque es mi plata y usted no me diga qué haga con ella. Realmente el contador te puede dar esas sugerencias, claro que sí, porque vamos a ver, a nivel fiscal, a nivel patrimonial, a nivel financiero, a nivel tributario, es una herramienta que se puede utilizar y sacar mucho provecho las inversiones cuando tienen un capital estancado, esa persona o esa sugerencia a nivel contable es lo ideal, que te sugiera mover ese capital a una opción segura, que él te pueda comentar y usted como dueño de negocio, dueño de la empresa, pueda tomar esa decisión en base a esa asesoría que usted reciba, no por impulso, no por emoción o no porque parece lo más seguro, ¿verdad? Es decir, vamos a mencionar un par de entidades financieras que el año pasado cerraron, ¿verdad? Cooperativas financieras. Entonces, no muchas veces se trata de ir a lo que ya conozco, a lo que me parece más seguro, porque a veces lo más seguro puede salir muy, muy caro. En este tipo de asesorías, es más allá de confiar y también es más allá de poder interpretar la información que hay ahí afuera, sino también es analizar los costos que hay detrás, que va a asumir y que si usted está dispuesto a asumir, ¿verdad? Y es donde a nivel fiscal, eh, tener una asesoría como esta le va a permitir tener a usted una mejor eficiencia fiscal, una mayor liquidez y ser más rentable. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que el contador le va, incluso puede mostrarle o hacer comparaciones de inversiones en un certificado a plazo en un banco, donde tiene un retorno de inversión, vamos a decir, un 4% anual sobre un capital, por ejemplo, de $10,000, pero a esa tasa bruta se le aplica un impuesto de un 15%, que es lo que es por ley, ¿verdad? Un impuesto sobre ganancias de capital, un 15%, y adicionalmente, si usted va a un banco o a una cooperativa o cualquiera de estas entidades financieras, ellos van a cobrar cargos de comisión o gastos administrativos, o que es lo mismo que son gastos hundidos, que pueden llegar incluso hasta un 7%. Eso significa que usted, además del 15%, paga el 7% por esos servicios financieros o administrativos o comisiones y llega a pagar hasta un 22%, a diferencia de otras opciones con las que trabajamos y manejamos que le brindan una inversión exenta de ese impuesto. Ese dinero va líquido, va directo a su bolsillo, ¿verdad? Entonces también pueden ver esas comparativas a nivel fiscal, ¿verdad? Que sigue siendo legal, ¿verdad? Dentro del marco de Costa Rica, ¿verdad? Banco Central, Bolsa de Comercio y demás, donde le permite tener a usted una eficiencia fiscal, ser más rentable. Entonces, el contador te puede también mostrar, mira, fuiste más rentable, fuiste con esta inversión que tenías acá en el banco y con esa otra opción a nivel inmobiliaria, tuviste un mayor retorno. Entonces, también eso es una comunicación constante que el contador te puede sugerir, te puede comentar y te puede decir cómo puedes llevar esas cuentas más claras, ¿verdad? En el tema de la agricultura, las inversiones siempre son riesgosas. O sea, te lo comento porque tengo algunos amigos que han invertido, no sé, en yuca o en tomate y los que hacen unos números espectaculares y viene una temporada de lluvias o una sequía y toda la inversión que hiciste y se fue porque no hay producción, porque dependemos del cambio climático y ese tipo de cosas.
realmente en esa parte, si el que tiene el dinero y ve un buen negocio porque se va a ganar una buena cantidad de recursos, ¿cómo, cómo, cómo prever que no va a pasar algo en cualquier momento a nivel de cambio climático? En esa parte es complicado o existen seguros para no perder esa inversión que yo hago. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese campo o algún cliente? ¿Vale? Sí, correcto. Ahora en el mercado hay seguros y pólizas que la persona puede proteger esa inversión. De cierta manera, los seguros tienen sus salidas, ¿verdad? Ahí que no aplican en algunos casos, pero obviamente el agricultor o el inversionista en este tipo a nivel agrícola, debe asumir ese riesgo o asume el riesgo ya per se, ¿verdad? A la hora de poner ese capital y decir que al final del plazo va a tener un estimado de retorno de inversión, pero no es cierto, no es garantizado, porque como usted decía, puede ser que hay un exceso de lluvia o exceso de sequía, o que los fertilizantes o que los insumos o el consumo que deben hacer para mantener esa producción, ¿verdad? Para luego hacer la cosecha, los costos se aumentaron. Vamos a ver un ejemplo directo que influye con el tema de Costa Rica es un país que importa, ¿verdad? Importa demasiados productos del exterior, llámese, nuestro principal es Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando esos costos, esa materia prima o esos insumos aumentan, tanto a la nivel producción, a nivel local e importarlo? Eso va a aumentar y los costos de producción de ese producto final. Y si agregamos a eso que llovió o que hubo mucha sequía, claro, son factores que van alterando el resultado final. Se convierte en algo que al final del plazo puede ser rentable, pero no el resultado esperado, ¿verdad? Pero la persona que ya está en eso y que se dedica o lo asume o ya sabe cómo mitigar, sabe de estrategias, tiene algún tip, algún que basado en su experiencia, tiene un plan B, plan C, plan D para poder mitigar ese tipo de escenarios en los que normalmente me imagino ya se han visto porque el clima también en Costa Rica se da para eso, ¿verdad? Donde un día pudo haber sido que estaba muy soleado y luego pasaron días lloviendo, entonces eso pudo afectar luego la cosecha, ¿verdad? Entonces, son inversiones que la persona incluso va a depender mucho si la persona se siente identificado, si le apasiona, si desde pequeño lo criaron con ese gusto, por ejemplo, con la crianza de ganado, ¿verdad? Con la agricultura, o si es lo que realmente en su zona, por ejemplo, llamemos una zona como Upala, que es bastante de agricultura, ganadería, ¿verdad? Entonces, también va a depender de esa cultura o donde haya sido la crianza y así optar por una opción que a ellos les parezca muy familiar, ¿verdad? Entonces también va relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, son opciones que están ahí y como en el programa anterior lo comentábamos, no hay una sola forma escrita para hacer el dinero, así que las personas también pueden diversificar de diferentes formas. Esta es una forma, ¿verdad? Y aparte que es súper necesario, ¿verdad? Para el consumo eh, nuestro diario, ¿verdad? Como es la canasta básica. Sí, he visto en los últimos tiempos, y vos me imagino que también lo has notado, los benditos outlets de estos, ¿verdad? Que invertís en tres, cuatro contenedores, no sé, $10,000, y ahí viene de todo, o sea, viene el trailer con un montón de mercadería. eh, no sé si será un buen negocio o un mal negocio, porque todo viene muy barato, ¿verdad? Y aquí, aparte que, bueno, dito, tienes que hacer un local para poder exhibir todos los productos, pero el riesgo es menor ahí, pienso yo, ¿verdad? Porque son productos que te van a quedar como cuando liquidan la ropa, la bendita ropa americana que, que- que- que las prendas pasarán en el tiempo ahí, ¿verdad? No hay tanto riesgo y si al final rematas o regalás o promocionás,
por lo menos vas a recuperar la inversión y el riesgo es mínimo, ¿verdad? Eh, pero también te pongo el caso del agricultor. Ahora hay gente que no es agricultor y se trae 5 contenedores de cebolla. No, ya viene la cebolla lista que viene de otros países y viene y la comercializa. Lógicamente, siempre está la crítica que le hacen daño al comercio local, pero es parte del mundo donde se globalizan todos esos factores donde dicen invierta y si le va bien, bienvenido sea, pero siempre está el riesgo ahí. En sí, siempre está algún riesgo. El riesgo es lo mismo, correcto, justamente. El riesgo va a ir de la mano, pero depende de la inversión que tanto se asesore a usted e incluso quiera proteger esa inversión que está haciendo ese capital, porque el riesgo va a ir de la mano, pero hay diferentes formas para mitigar eso, para reducir ese riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, si va a ser un tipo de esta inversión, no comprar o financiar el 100% de la inversión para traer, usted decía, un contenedor o la materia que necesite, la cebolla, no hacer esa inversión en un 100% de su bolsillo, sino apalancarse con el banco o con cualquier entidad financiera que sea la más conveniente para usted. No financiar el 100% para que el 100% del riesgo no lo asuma usted, sino también sea compartido. Y la idea es que en base a eso, el negocio le genere a usted tanto para pagar la obligación, el crédito, los costos operativos que le demande el negocio y así poder cubrir todas las demás necesidades, ¿verdad? Ahora, lo ideal nunca o nadie invierte o nadie pone un dinero pensando en que al menos voy a recuperar mi capital invertido, ¿verdad? Si no esperan tener de ese tiempo invertido, de ese esfuerzo, de esa idea, de ese trabajo, de esa logística, poder tener un retorno, ¿verdad? Y poder mejorar ya sea su estilo de vida, o poder ayudar a la comunidad, ¿verdad? Por ese desarrollo económico que pueda tener la misma empresa o el mismo proyecto en el que está invirtiendo. Llámese que, por ejemplo, si es esta inversión de ropa o si es esta inversión en el tema agricultura, que ese negocio, la idea que sea, que se expanda, que crezca, que genere empleo, que genere oportunidades, que genere un desarrollo económico tanto a nivel local, ¿verdad? Y que pueda brindar soporte, ¿verdad? A nivel comunitario y obviamente a nivel económico general en el país. Obviamente, este tipo de opciones están ahí. Muchas veces no se nos enseña esto en las escuelas, en los colegios, el tema del emprendedurismo, cómo hacer un presupuesto mensual, cómo poder mover su capital o invertir, ¿verdad? De forma segura, sino más bien tenemos poca cultura en ese sentido, en el ahorro, que si es mejor el ahorro o la inversión, y yo ahí les digo siempre, las dos deben ir de la mano, ¿verdad? Una es para tener dinero rápido a la mano, liquidez, y el otro es para pensar en su futuro, en su jubilación, en su retiro, en su tranquilidad financiera en el futuro y en esa libertad financiera que muchos la ven lejos. Pero en Costa Rica, créame que se lo digo también desde el punto que he visto ya personas creando su capital con disciplina y que ya definen que quieren ser millonarios, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, en Costa Rica también la gente tiene, hay cierto sector que tiene muy claro que quieren ser el próximo millonario de Costa Rica, pero no pensando en ganarse la lotería, no pensando en la probabilidad de que va a salir ese numerito ganador. Está la opción, claro, es una forma. Bienvenido sea, excelente. Pero cuando usted quiere garantizar que eso pase, debe hacerlo con un plan, con una estrategia. Y una de esas estrategias no es solo ahorrando, sino haciéndolo por medio de una inversión. Muy bien, quedan 10 minutos. Y bueno, y el video ahí con el que cerramos. ¿Cuáles serían los consejos así como muy puntuales para la gente que pueda ver esta entrevista? Porque el área de ustedes no es como muy común, ¿verdad? No es como
como cuando la gente busca un abogado, busca un contador o busca al médico, ¿verdad? El área de ustedes es un poco como, esto es solo para millonarios, o esto es solo para empresarios, ¿verdad? Y no, aquí, como usted lo acaba de repetir, hay gente que dice, pegó la lotería, una herencia, y también han habido muchas malas experiencias donde despilfarran el dinero en dos toques y se quedaron sin un cinco, ¿verdad? Pero a veces no tienen esa herramienta, esos espacios para poderlos buscar a ustedes para que se sienten, tomen una taza de café y digan, mira, tengo esta y esta opción, ¿verdad? Entonces, hoy serían como esos consejos para que la gente que pueda ver esta entrevista los pueda buscar a ustedes, ¿verdad? Como asesores financieros. Gracias, don Marlon. Primer punto y principal es esa educación financiera que es la que nosotros proveemos. Escuchar esta información con mente abierta y dar el primer paso con esa información que tenga, ir a aplicarlo lo más rápido posible, porque además de ir a aplicar ese conocimiento, que sepa que no necesita desde ya ser millonario para poder iniciar a invertir, sino que dé el primer paso con lo que ya tenga, con lo que ya sabe. No es necesario que haya estudiado finanzas, economía, estadística, sino si usted es, por ejemplo, un médico, es un abogado, es un dueño de negocio, de restaurante, tenemos muchos clientes dueños de restaurantes, si administra o gestiona asociaciones solidaristas, sepa que puede invertir y generar rendimientos de forma segura con una educación y una guía patrimonial. Entonces es dar ese primer paso, que hay opciones ahí que le van a permitir tener esos beneficios, protección del capital y todas las garantías que hay detrás de este tipo de herramientas, ¿verdad? Más allá de las que ya conocemos como la banca tradicional, ¿verdad? Ahora, un punto súper importante es, por ejemplo, a la hora de definir muy claro qué es lo que va a ir a buscar a usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ir a buscar? Si prefiere una inversión a corto plazo, si prefiere una inversión a un mediano o largo plazo, es súper importante que usted tenga claro con qué beneficios. Le pongo un ejemplo súper claro. Una empresa, ¿verdad? Que tiene accionistas, inversionistas, que su meta es que al final del año van a hacer su repartición, ¿verdad? O entregar el tema de sus dividendos, ¿verdad? Que este tipo de inversiones impulsen ese beneficio o ese retorno de inversión cada año. Y en el ejemplo, por ejemplo, de una asociación solidarista, sería impulsar, aumentar ese patrimonio, ¿verdad? Y poder entregar a sus asociados mayores excedentes, ¿verdad? Claro, un asociado de X asociación solidarista va a estar más contento si en comparación del año pasado le pagaron, un ejemplo, 500.000 colones y este año le están pagando 650.000 colones, ¿verdad? A diferencia de un año después, recibir más excedentes, cada persona va a estar muy contenta con eso y esa es la idea, por ejemplo, tanto de una asociación solidarista, de una sociedad anónima o una empresa, tener un mayor rendimiento cada año, ir creciendo y a la vez estando protegido de ese capital. Bien, otro tema que se ha dado mucho, el fenómeno de los bancos, ¿verdad? Y el hackeo de las cuentas, ¿verdad? O sea, en esa parte la gente viene a decir, mira, ya mi plata no está ni segura en el banco, porque y por un error humano, hackeo, llámese, y pues pierdes todo el capital, ¿verdad? O sea, esa parte, las instituciones financieras ya deberían tratar de buscar los métodos para que los delincuentes no te vacíen las cuentas. Al final, bueno, y como lo comentamos, el cierre de algunas financieras muy famosas, ¿verdad? Que pasan años, no hay juicio, y la gente perdió sus únicos ahorros, ¿verdad? Da tristeza, ¿verdad? Porque ahí todo el ahorro lo pusieron a esas financieras y quedaron viendo para el ciprés, ¿verdad? Pues decimos.
realmente debería cambiar mucho las reglas del sistema y que la gente sepa que estás invirtiendo en un lugar seguro. Sí, don Marlon, de hecho que esa responsabilidad, desde mi punto de vista muy personal, es una perspectiva que si usted va al banco o una entidad financiera donde usted está resguardando y salvaguardando su capital, deben asumir esa cierta responsabilidad. Usted gestiona la cuenta. Claro, usted es el que decide dónde poner su tarjeta o dónde va a gastar su dinero, pero ellos también tienen esa responsabilidad de confirmar de que realmente usted es el que está haciendo esa compra, ¿verdad? No asumir de que perdió. He escuchado el caso de una señora que tuvo que cambiar el monto de su inversión porque le hackearon o le quitaron de su cuenta 2 millones de colones de un banco estatal, un banco público, donde ella creyó, es que mi dinero está ahí seguro, está ahí estático y prefiero tenerlo ahí y sé que no le va a pasar nada. Y se dio cuenta que al final no, tuvo mala experiencia, un mal servicio y perdió el dinero, porque no se lo recuperaron, no asumieron ninguna responsabilidad y la señora perdió más de 2 millones de colones. Simplemente de la cuenta, ella simplemente llegó y revisó, no había gestionado nada y el dinero simplemente de la noche a la mañana no estaba. Y nadie pudo resolverle ni darle alguna explicación clara y que ella quedara satisfecha en darle una solución, sino simplemente no, su dinero se lo llevaron y listo. Entonces debería haber una regulación más estricta en ese sentido. Muy bien, Henry. Gracias por compartir este día sábado. ¿Usted es herediano? No, es morado. Yo soy sapricista. Ah, bueno, sí, como vive en Heredia, yo no soy del liguista y si fuera la fiesta. Por eso le iba a decir que a ver cómo le va al pobre Cartago hoy en Heredia. Así que, no, gracias por compartir este sábado con nosotros. Usted tiene todo el país, ¿verdad? Se moviliza a cualquier lugar ahí que lo contacten. Correcto, correcto. Sí, a Guanacaste hago muchas giras. Yo soy de Guanacaste, ahora vivo justamente por temas del trabajo, vivo ahora en Heredia, pero tengo bastantes clientes en Heredia, en Cartago, en la zona de San Ramón. Entonces me muevo por toda esta zona. Bien, sí, que tenga un bonito fin de semana. Estamos en contacto. Ahora cerramos con el video de uno de tus clientes satisfechos, ¿verdad? Con ese testimonio Así es. y seguir adelante, como inicié el programa, deseándole a este gobierno todo el éxito, toda la estabilidad que requiere, porque cuando el país está bien, estamos bien todos, ¿verdad? Es un tema de que hay que seguir adelante luchando, la verdad, y esperando que sea un muy buen gobierno el de doña Laura Fernández. Así que gracias por Excelente. estar. Gusto saludarte, Henry. Muchas gracias, don Marlon. Un placer. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, es todo por el día de hoy. Les invitamos a que vengan, se den la vuelta aquí a Coronado. Hay feria en el parque, emprendedores, mascarada, todas las actividades para celebrar este 15, el día de San Isidro Labrador. Quedan con el video de testimonio de cliente Gensi y nos vemos el lunes a partir de las 11 de la mañana. Que tengan un muy bonito fin de semana y disfruten sanamente. Hola, soy Carla Martínez. Tengo un grado de Administración de Empresa, aparte de otras profesiones, porque soy una apasionada del arte. Pero he adquirido grandes herramientas en el mundo laboral gracias a grandes profesionales y empresas. Hoy en día ahorrar no ha sido posible en mis finanzas, pero tengo el grato honor de decirte que he confiado mi éxito financiero en un gran profesional del éxito, Gensi Mendoza. Invierte en bajo coste y asegura tu futuro.